Muy buenas noches a todos, mi nombre es Miquel Ferreira, soy colaborador de la Iglesia Ministerio Ushuaia. Estamos aquí hoy reunidos para esta palabra. Hoy es una gran noche que el Señor va a tocar nuestros corazones. Y me gustaría contarles esta palabra que Él puso en mi corazón hace una semana. Se encuentra en San Lucas 1:9. Conforme las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te hará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Con esta palabra me gustaría dar inicio al culto de esta noche y le paso a mi hermano Sebastián, colaborador, para que pueda expresar su palabra. Amén. Sebastián, Dios te bendiga. Paz. Bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga mucho. Doy gracias al Señor por este tiempo, porque la verdad que es un tiempo donde podemos compartir su palabra, aún en libertad. Tenemos la posibilidad de dirigirnos al pueblo, a la iglesia del Padre, y compartir siempre una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Y así como mi hermano Miqueas, colaborador de la iglesia, ha compartido una palabra con ustedes, también me gustaría compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Y creo que estoy seguro que esta palabra va a traer mucha bendición a sus vidas. Dice así en el Salmo 34, de David cuando cambió su conducta ante Abimelech y éste lo echó y se fue. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Los que miraron a él fueron iluminados y su rostro nunca serán avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Dice así la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Cantad bienaventurado es el varón que se refugia en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Hasta aquí la palabra del Señor que quería compartir con ustedes. Espero que sea una palabra de bendición. Yo quiero compartir esta palabra porque realmente muchos de nosotros, no sé si me estás escuchando y estás pasando por una necesidad. La palabra dice que el agua no nos anegará, ni el fuego nos quemará, pero no nos dice que no pasaremos por el agua ni que no pasaremos por el fuego. De hecho, el Señor, cuando Daniel fue tirado al pozo de los leones, el milagro no fue solamente que él no fue comido por los leones, sino que el Señor estuvo con él en medio. Él cayó la boca de los leones. Yo no sé cuáles son las bocas de los leones que el Señor va a callar, pero que a ti de seguro no te alcanzará. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición, porque así dice la palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Hermanos, Dios los bendiga. Dejo el culto con el hermano y presidente, Pastor Omar Alfredo Ferreira. Espero que su palabra sea también de bendición para ustedes, amado hermano. Adelante. Bendiciones. Paz. Bien, buenas noches, el Señor les bendiga. Ustedes saben que la gente, por ejemplo, no entiende bien a veces un mensaje, y el mensaje que Dios está trayendo es este: a Dios no le gustan los traidores. Amén. Los leones son aquellos que están esperando el momento para atraparte,
para abrir sus fauces y destruir tu vida. Amén. Agarrarte y destrozarte. Como dicen en el Chaco, hacemos leña del árbol caído. Amén. 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 Estaba leyendo la palabra de Dios y le preguntaba al Señor, ¿cuál es la relación de Jesús con la traición? Y Jesús es una persona que fue traicionada por todos, por nosotros también. Esto es grave. Levítico 19, verso 16 y 17 dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio, yo, el Señor, lo he dicho. A veces conocemos gente que viene y de buenas a primeras te dice, mira, ¿viste este? Tened cuidado, porque este es un traidor, es un mujeriego, es un tipo desobediente, es una persona que no le quiere a nadie, si le puede estafar a la madre lo va a hacer. Y nosotros nos hacemos una idea de la persona. Y cuando la persona viene, ni siquiera le queremos pasar la mano, porque lo hemos preenjuiciado. ¿Amén? Amén. Le hemos hecho un juicio sin que él sepa y quizás esa persona no está ni enterada de lo que pasa a su alrededor. Pero la Biblia dice, viene tu enemigo y te acusa, pero viene el acusado y resulta que el que hablaba cosas sin sentido sos vos. Dios condena la difamación, así Amén. de simple. Dice Proverbios 10:18. Encubrir el odio te hace mentiroso, difamar a otros te hace un necio y quedar como un tonto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La versión que yo tengo es una versión muy buena, que es muy clara, muy precisa. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que la persona que está criticando, la persona que está condenando, la persona que está mintiendo, es usada por Satanás, pero su corazón está lleno de odio. Y vos decís, pero no puede ser, porque es un siervo de Dios. No, no dejó de ser un hombre, no dejó de ser una persona. El diablo, cuando no te puede tener agarrado en un pecado, ¿qué hace? Inventa una mentira. Y la mentira se difunde, ¿por qué? Porque más fácil es que llegue un chisme a que la gente se entere que Dios hizo algo bueno a través de esa persona. Que es una persona que es muy usada por Dios. ¿Por qué? Porque cuando la gente, cuando el enemigo se da cuenta que vos empezás a contar la verdad, a decir un evangelio verdadero. ¿Qué es un evangelio verdadero? No es un evangelio positivista, donde te dice, mira hermano, esta semana va a ser una semana de bendición, una semana de prosperidad, te va a ir todo bien, quédate tranquilo, y resulta que a la mitad de la semana viene la persona y te dice, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está la prosperidad que me dijiste? Y vos con cara de pan triste, no sabés dónde esconder la cara de vergüenza. O simplemente decís, ¿qué pasa? Te falta fe, loco. Eso es lo que te pasa a vos. Te falta confianza en el Señor. Vos tenés que tener la misma confianza que tengo yo para ver cómo te va a ir bien. Mirá el auto que tengo yo, mirá la casa que tengo yo. Y el tipo es un empresario. Con plata en el bolsillo cualquiera es cristiano. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Entonces el Evangelio es totalmente distinto a lo que la gente cree. Dice la palabra de Dios que Él fue visto como una persona sin gracia, despreciado por los demás. Y así es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio confronta tu realidad. Amén. Y la gente, cuando viene y te dice una cosa, esto tiene que ser así, Sebastián. Miquea, esto es así, y se tiene que hacer de esta manera porque yo lo digo, porque yo lo comprobé. Pero resulta que no está acorde a la palabra de Dios. Y ahí salta la ficha y dice, estos dos son unos rebeldes. Es un llanero solitario. Y estoy seguro que si le pido los diezmos la ofrenda no me lo da. ¿Y el Evangelio a dónde apunta? A un cambio en tu alma. Amén. Dios está preocupado por la salvación de la humanidad y resulta que los hombres que tendrían que estar predicando un evangelio verdadero de salvación, Amén. de sanidad, de liberación, están preocupados por los diezmos y las ofrendas.
Váyase a trabajar, mi hermano. Amén. Y sí, ¿verdad? A usted le falta plata, Dios le va a mandar trabajo. No le va a mandar más almas a la iglesia para sostener un sinvergüenza. Amén. Porque la gente dice, vos tenés que tener un mensaje distinto, hermano Frey. Tenés que dejar de hablar del pecado, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Yo no estoy en pecado, hermano. Pero la Biblia dice que aquella persona que no se arrepiente de sus pecados jamás conocerá a Jesús. Así es simple. La Biblia dice, si ustedes dicen que me aman a mí, entonces ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Así dice Jesús en su palabra. Y vos fíjate que la persona que está acostumbrada a difamar lo hace por deporte. Vos le decís, hermano, ¿usted está seguro que esta persona es así? Mire que esta persona, usted me dice que esto es blanco, yo le creo. Sí, hermano. Es más, tengo para contarte otras cosas más de su vida. Y si me llaman a mí, yo también tengo que contarle un par de cosas mías que ustedes no saben. Amén. Mateo 5:11 dice así: bienaventurados son ustedes cuando los insultan y persiguen, censurándolos, y dicen toda clase de cosas malas de ustedes por causa de mí, mintiendo. Amén. El hombre de Dios no tiene que mentir. El siervo de Dios no tiene que mentir. El creyente evangélico, seguidor de Jesucristo, el evangélico bíblico, no tiene que mentir. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Desde el principio. ¿Y el que miente quién es? Hijo del diablo. Entonces, o yo soy de Jesús o yo soy del diablo. Amén. Así dice acá. Ahora, aquellos que son difamados, aquellos a los que le apuntan con el dedo, a los que insultan y basurean a espaldas de ellos porque no hay valor para decirle en la cara las cosas, se tiene que sentir agradecido a Dios, porque por causa de Cristo, porque fue por causa de Cristo y no por causa de su mala actitud, que es perseguido y condenado. Amén. ¿Me van entendiendo cómo es el mensaje? El Salmo 15, verso 1 dice así: oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién vivirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Amén. Pero resulta que hoy te dicen, Dios te ama así como estás. Y vos venís a la iglesia y provocás terror. Hay que coserte la boca para que dejes de hablar cosas, de inventar cosas. Y la gente te dice, déjale, ya va a cambiar. Hay algo que usted tiene que aprender, que se llama doctrina. ¿Qué es la doctrina? Una enseñanza. El pastor que no enseña Biblia es un mentiroso. Amén. Es un fraudulento. Es una persona que se deleita teniendo bajo sus pies a las personas. ¿Viste la persona que está allá de camisa negra? Sí. Bueno, yo no quiero que ese se me vaya de acá. ¿Por qué? Porque ese me trae una linda ofrendita toda la semana. Todos los fines de semana me trae un 20, un 30, un 40, un 50. Y yo vivo del Evangelio, entonces a mí me conviene un tipo como este. Y eso es vender el mensaje. Amén. El mensaje del Evangelio no se vende. El mensaje del Evangelio tiene que ser claro y preciso. Dios aborrece a los traidores. Dios aborrece a los difamadores. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Amén. Entonces, ¿qué pasa? La gente no entiende esta parte. Amén. Y hay que producir un cambio. Ahora, el mensaje de la palabra de Dios tiene una salida. Amén. Efesios 4:31 dice, quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Usted sabe lo que es la malicia? Es un chisme destructivo, un chisme malicioso. ¿Me entiende? Amén. Ahora, yo te quiero contar algo que la gente no entendió. A la iglesia va y que está mal.
el que está destruido, el que está hecho puré. Amén. Lo peor de lo peor. Usted no se vaya a sorprender del día que vayamos al cielo, porque vamos a ir al cielo, y lo encontrás a Barrabás, y te lo encontrás a Hitler, salvado por Cristo, porque para todos hay oportunidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a guardar silencio, a decir, no voy a hablar. Acá dice, quítese de ustedes toda amargura, porque toda persona maliciosa es un amargado. Su corazón está entristecido. Está acostumbrado a estar todo el tiempo enojado. Va al lado, güey, ¿qué es lo que hace? ¿Es verdad? Y vos decís, bien, ¿qué pasó? ¿Me pasó algo? ¿Me enojé? Claro, porque tenemos cosas guardadas en el corazón. El mejor horario que usted puede tener para tener un encuentro con Jesús es la madrugada. Un día me llamaron para orar por una mujer que tenía cáncer, ya omanó, o sea, ya se iba a morir, hizo metástasis. Como yo no entiendo nada de medicina, me dijeron, mira, queremos que vengas a orar por ella, porque la verdad es que está muy mal la señora, por ahí tiene una oportunidad. Sí, quédese tranquilo. Me fui con otro pastor, el hermano Pablo Delgado, mi amigo, mi hermano en Cristo, un siervo de Dios. Hace poquito estuvimos charlando y oramos por esa mujer. Tomamos autoridad sobre ese espíritu de enfermedad, sobre ese espíritu de muerte, y le ordenamos que suelte su vida en el nombre de Jesús. Ahora suelta, espíritu de muerte, esta vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ordenamos que te vayas al abismo. Y la mujer decía, güey, me arde el cuerpo, qué calor, ustedes no sienten el calor. Y la mujer se paró y empezó a caminar. Decía, no puedo, güey, ¿qué me pasa? Y se le chorreaba el agua. Entonces nosotros le mirábamos con el otro pastor y estaba su hija, una de sus hijas, una señora mayor. Le dice, mamá, estás caminando. Y se dio cuenta, no me di cuenta. Y empezó a caminar la que estaba postrada en una cama. Eso es gloria de Dios. Amén. Y eso tiene que pasar en la vida de los pastores. Eso tiene que brotar de tu vida. En una oportunidad me invitaron a predicar en una iglesia, a cantar y a predicar. Y me menoscabaron. Me tuvieron de menos. ¿Por qué? Porque tengo una cara inteligente. Te da idea, una cara de nabo. Entonces yo pasé al frente. Me lo hicieron saber, que ellos no estaban conformes conmigo, no había otro, entonces me trajeron a mí, y era para rellenar espacio. El predicador de la noche no vino, tuvo un evento más importante, y ahí usted se da cuenta que el otro predicador sabía lo que pasaba y por eso no se fue. Entonces yo pasé y les pregunté, hermanos queridos, hombres y mujeres de Dios, yo quisiera saber, ¿a quién de ustedes Dios le ocupa para levantar muertos en los funerales? Levante su mano. Y nadie levantó la mano. Miré atrás, porque atrás mío había gente sentada del ministerio. ¿Cuántos han sanado enfermos de cáncer a través de sus manos? Levante su mano. Nadie. De sida, de fiebre, de gripe, de que el niño llora. Nadie levantó la mano. ¿Cuántas almas ganaron este año para Cristo? ¿A cuántos invitaron a la iglesia y hoy están sentados aquí y han aceptado a Cristo? Levante su mano. Y nadie levantó la mano. Hermanos, nosotros tenemos que ser como el árbol plantado a la orilla del agua, Tiene que haber fruto en nuestra vida. El fruto del siervo de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Que cuando usted le diga, mira, ya hay una persona que necesita que le oren, usted se va y ora y esa persona se sana. Se levanta, hace mate, salva con vos y no se da cuenta que Dios le ha liberado de la muerte y acepta a Jesucristo. Si estas cosas no están pasando en tu vida, no te ofendas, mi hermano, pero sos un charlatán de feria. A vos hay que ponerte a vender papa, cebolla, batata, mandioca, que es lo que mejor te va a salir. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es para los neófitos.
Hay personas que no tienen ni idea. Una vez hablaba con una persona, entre comillas, muy importante dentro del Evangelio, pastor presidente de una organización muy seria, nada más que era una organización de serio, no tenía nada, y le pregunté si alguna vez hizo el ABC del Evangelio. Y la persona me dice, ¿el qué? El ABC del Evangelio. Y no entendió. No, hermano, ¿qué voy a hacer? No había otro, me pusieron a mí. Y así está el Evangelio hoy. Gente que está dirigiendo los destinos de la iglesia que no tiene ni noción de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Gente que no son nacidos y criados dentro del Evangelio y lo ponen a pastores. Y la Biblia dice que no hay que poner neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona que ayer se entregó y no había otro y lo pusimos acá. No tiene conocimiento de la palabra de Dios. No tiene conocimiento sobre los ministerios de la iglesia. ¿Entiendes? Hay hombres, sí, muy capacitados que yo he conocido en mi vida como ministro, que uno tiene que sacarse el sombrero porque son personas que conocen. Pero la persona que más critica, la persona que más condena, la persona que más difama, es la que menos tiene vida espiritual. Así dice acá. Quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, aprenda a cerrar la boca. Levántese a la madrugada y póngase a orar y dígale, Señor, ¿cuál es esa situación que cuenta este pastor? ¿Por qué no me pasa a mí? ¿Por qué yo no oro por los enfermos y se sanan? Porque la Biblia dice que a todo aquel que cree en Jesús de Nazaret, estas señales que pasa, le seguirán. Amén. ¿Me entiendes? Y si no te están siguiendo las señales, quiere decir que vos ni siquiera sos creyente. Acá va un punto más fuerte. ¿A quiénes acepta Dios como sus ministros? Jueces capítulo 11, verso 1 en adelante. Si tiene oportunidad, léalo en su casa. Yo le voy a contar lo que dice la palabra de Dios. Jefté habla de un hombre que nació en Israel. Era nacido de una mujer prostituta, Jefté. Y su padre era Ramón de Galaad. Cuando crecieron ellos, él junto con sus hermanastros, dice la palabra de Dios que lo corrieron, lo echaron, lo sacaron zumbando. No queremos compartir contigo nuestra herencia, porque vos sos el hijo de la prostituta. Así le dijeron. Y acá entre nosotros, muchos somos hijos de la prostituta, de la católica. Entonces dice que él escapó de ellos. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo maten. Y habitó en la tierra de todo. Y se juntaba, se juntaba con gente ociosa y de malos hábitos. O sea, borracho, malandra, sinvergüenza, prostituta, drogadicto. Todo ese tipo de cosas. Hasta te podría dar otros nombres. Ahora hay algo que debemos entender y aprender. El trago del rechazo, cuando alguien te rechaza, produce cicatrices en tu corazón, en tu vida, para todo el viaje. A vos te rechazó alguien y a vos te queda marcado eso. Es como que agarras un hierro caliente y te lo pone en la piel. Y vos cuando encontrás gente así en la vida, pero ya sos cristiano, vos te das cuenta cómo es. Entonces vos ya lo manejás. Porque esta cicatriz me la hizo un fulano que me quería tener en menos y me maltrataba. Pero este que viene acá no me va a maltratar. Lo voy a tener a raya. ¿Entiendes? Las cicatrices son parte de la experiencia en tu vida. Es parte de lo que vas a aprender. Yo le decía a mi hijo, un día se cortó la pierna, se hizo un tajo enorme en la pierna, la madre lloraba, el médico lloraba, no había anestesia y le cosían así, no te duele mi amor, no, porque yo soy fuerte como mi papá, le decía. Porque mi papá es un soldado. Es una herida de guerra. Yo siempre decía, ¿viste chinga aguantar? Es una herida de guerra. Porque así me criaron a mí. Entonces, lo mismo le digo a los hermanos. Una herida de guerra trae recuerdos. Y cuando yo veo que viene el enemigo escondido, solapado, detrás de una persona con la misma actitud, yo ya sé cómo tratarlo. Ya sé cómo frenarlo. Ya sé cómo orar para que ese demonio no me toque y me vuelva a hacer un área. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Amén.
Dios no anda buscando gente con ciertas cualidades o aspectos, o modo de hablar para poder usarlo, y queda confirmado al leer la historia de Gesté. Él dice que era un vago, un aragán, un ocioso. Así dice acá. Dios toma a quien sea y lo transforma en alguien útil a su causa. La gente a veces, por ejemplo, dice, no, vos para ser ministro tenés que tener una voz oscura, hablar así. No sé si conocen al varón del tango, Julio Sosa, era una voz así, o al locutor que se llamaba Formento. No dice eso la Biblia. No hay un estereotipo de persona, porque la Biblia cuenta otra cosa. Mira, un día digo, allá hay unas personas que nosotros ganamos para crédito, que son todos drogadictos. ¿Será que le pueden...? No, hermano. En esta iglesia no entran drogadictos, por el simple hecho de que ya no hay esperanza para ellos. ¿Te imaginas? Ya lo mató. Ya lo condenó, ya lo echó fuera. No había lugar en esa iglesia hermosa, porque era hermosa, es hermosa, para el alma perdida. Y fíjate lo que dice acá, 1 Corintios capítulo 1, versos 25 al 29. Dice claramente que Dios escoge y llama al más débil para avergonzar al más fuerte. ¿Amén? Al más necio, o sea, al más tonto, al más pavo, para avergonzar a los más sabios. Amén. Resulta que hoy tenemos un montón de sabios en las redes sociales. Tenemos gente que conoce de teología, que conoce monstruosidades dentro de lo que es la teología. Vos te quedás pasmado por las barbaridades que hablan. Vos decís, oye, yo nunca leí eso, pero nunca interpreté esto. Y hacen y deshacen religiones. Dice, no, esto es una línea del Evangelio. Sí, es cierto, es una línea dentro del Evangelio. Nosotros somos moderados. No somos exagerados. Llevamos una vida normal, los hermanos trabajan, las hermanas trabajan, cuidan los hijos, atienden la casa, los hijos estudian, pero no andamos detrás de ellos con un palo. Hermano, usted tiene que ser así, usted tiene que hacer esto. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Él dice que pasó por la orilla del mar y le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Amén? Amén. Eso es lo que pasa. Hoy la gente quiere sujetarte. Mirá, vos cuando te vas a pasear me tenés que preguntar a mí si tenés o no mi bendición para salir. Mira. Conozco gente que tiene la madre internada y dice, mira, el pastor no me da permiso que vaya a estar con mamá esta noche. Vergüenza dan. Son unos desalmados, unos pervertidos. Y tiene otros epítetos, pero eso es de mundano. Justamente para eso Dios nos levanta a nosotros. Lo más vil del mundo, lo más bajo. Amén. Al más violento, al más asesino, al que incendiaba autos, al que perseguía a la gente para robarle. A ese Dios le escogió. Vos fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice que delante nuestro van los borrachos y las prostitutas, van entrando al cielo. Y los religiosos, los maliciosos, los malintencionados, los charlatanes, ¿dónde están? Allá afuera. Mirale vos. Ahora el pastor también. Una vez me decía un tipo, ¡oh! ¡Qué fácil que es en esta iglesia! ¿Ya sos pastor vos? Hacía como 20 años no me veía. Él hacía 20 años no pisaba la iglesia. Pero para él fue ayer que él me vio. Pasó 20 años, hermano. ¿Qué hiciste de tu vida esos 20 años? No, yo anduve trabajando, anduve haciendo... Pero ¿y fuiste a la iglesia por lo menos a cuidar la bicicleta, algo? No, estás loco, vos que cuida el pastor. A mí me tiene que atender. ¿Entiendes? Esa es la mala actitud que tiene. Viene con la mala costumbre del mundo a la iglesia a querer imponer. Una vez vino un tipo borracho a la iglesia nuestra, allá en Barranquera, y me dijo, mira, yo voy a venir a la iglesia, pero desde ya te digo, a mí me gustan las cosas claras, y acá se va a hacer de la siguiente manera. Bien, hermano, ponga la plata para pagar la luz, ponga la plata para pagar el agua, ponga la plata para pagar las sillas, los micrófonos,
todo lo que hace falta acá dentro de la iglesia. ¿Qué está hablando, hermano? Eso tiene que pagar vos. Mirá vos, resulta que ahora tengo un socio. Yo pongo todas las cosas y él, el gran capo, viene y se sube al púlpito a dar directivas. ¿Se dan cuenta? Son las mañas del mundo. Y la Biblia dice que vos tenés que ganarte todas las cosas con el sudor de tu frente. No conozco otro modelo. Amén. A mí me dicen algunos pastores, no, eso es maldición para tu vida. Y no es verdad. Hasta ahora, a no ser que hayas ganado la lotería, lo cual también es un pecado, tenés que trabajar. Y el día que te vas a morir, también tenés que trabajar. Así que estamos todos equivocados. Amén. Amén. Dios elige al más vil del mundo, al menospreciado, al que para la gente no califica, a ese Dios escoge. Amén. Este es un violador, un asesino. Hace poco me decía una persona, güey, tenés que entenderme, me están acusando de violador aquí en la ciudad. Mirá, sí, te entiendo, pero ¿qué tenemos que ver nosotros en el problema? Y no, pero entendeme, sí, te entiendo, pero ¿y qué crees que haga? Vení a la iglesia, vení, congregate. No, yo a congregar no me voy a congregar. Vino ahí. Bueno, entonces seguí nomás con tu problema porque realmente está haciendo falta un cambio en tu vida. La gente quiere usar a Dios como que si fuera un juguete, como curandero. ¿Por qué? Porque había un caso, el otro día escuché, decía una mujer que barrió la iglesia con su cuerpo al diablo. Vinieron los hermanos, oraron por ella y quedó libre. Y el predicador le dice, ¿te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Y ella dijo, no hace falta, yo estoy bien. Se sacudió la tierra y se fue. El hombre quedó sorprendido. Y viene Dios y le habla y le dice, por eso viene juicio en la tierra. Porque el que te habló no fue el diablo a través de ella, sino fue ella, rechazándome a mí. Y es verdad, porque los hombres rechazan a Dios. Hay diferentes maneras de rechazar a Dios. Una de esas es ser un charlatán. Es una persona que no tiene piedad de nadie, que enjuicia a todo, que habla de todo, que no tiene consideración de las almas. No ha pensado en el sacrificio de Jesucristo. Por eso Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres acusados por estos hombres, para menospreciar, no, para aplastar las mentiras del diablo. Yo no tengo nada que perder. A mí Dios me dijo, yo te llevo, Él me trajo. Yo te sostengo, Él me sostiene. Amén. Pero yo quiero que prediques la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Confrontar tu vida con la palabra de Dios. No vayas a esperar un mensaje donde, hermano, ando mal financieramente. Bien, hermano, yo te voy a ser franco. Vamos a orar para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, pero vos tenés que venir a la iglesia. Y si a la semana venís y me decís, Dios no me bendijo, es porque no te congregás. Dios no bendice vagos. Así de simple. Dios no bendice vagos. Y si vos sos un vago espiritual, y no esperes que Dios te bendiga. Seguí nomás croteando, porque esa es la que vos buscaste. Esa fue tu elección. Y esas son las cosas que a estos hombres no les gusta. A ellos les gusta que vos le halagues. Que cuando él llega, él entra por el pasillo de la iglesia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Parece político. Y sin embargo, la Biblia dice que Jesús era un hombre pero tan humilde y sencillo, que se perdía en la multitud. Judas lo tuvo que entregar con un beso, dice, para que lo puedan identificar, porque era tan piola que se perdía entre la gente. Era uno más del montón para ellos, hasta que afloraba el Espíritu Santo en él. Amén. Amén. Fíjate vos, ¿por qué viene de parte de Dios este aplastamiento que habla 1 Corintios? ¿Por qué? Porque Dios está sacando del juego a muchos hombres que Él le dio la oportunidad de ser su siervo, y que hoy se glorían, toman gloria de Dios como si fueran ellos. Se visten como un rockstar, ellos enseñan cómo tiene que ser uno, cómo tiene que actuar, cómo tiene que hablar, tiene un coach. ¿De dónde saliste?
Pedro era el coach de Jesús. Dejá de hablar pavadas. Dejá de mentir a la gente. Si vos me demostrás bíblicamente dónde dice que Jesucristo tenía un coaching, yo voy a hacerlo. Pero si no está en la Biblia, entonces sos un mentiroso. Y tu papá ya sabe quién es. Y aquí queda confirmado que Dios habita en el corazón de aquellos hombres y mujeres que realmente le temen a Dios. ¿Entiendes? A veces nosotros esperamos que sea una predica de fuego, que me haga saltar en una pata. La palabra de Dios no es así. Ella va a actuar en tu vida, pero te va a decir la verdad para que vos produzcas un cambio en tu vida. Hay una santidad que viene de parte de Dios, pero está también el yo negarme a hacer cosas que a Dios no le agrada. Siempre me acuerdo un cantito que hacía en la iglesia de Dios allá en Obligado 653 en Resistencia Chaco, que si venía el diablo a mi puerta a golpear, yo le sacaba a Jesucristo que le atienda. Pero hoy salen los chicos y dicen, sí, ¿qué necesitas? No, vengo a ofrecerte, bueno, me voy. Y tenemos las iglesias, gente bailando, gente saltando, gente gritando, gente que está tocando cumbia. Hay una canción que está de moda ahora que se llama La Morocha, que le han puesto letra cristiana. Una falta de comunicación con el Espíritu Santo, como que si le falta capacidad al Espíritu Santo para crear una canción. ¿Entiende, mi hermano? El púlpito en sí es un lugar para predicar el Evangelio. El lugar no es para hacer un show, es para hablar de salvación. Es para hablar del cambio en tu vida. Es para dejar de hacer cosas que a Dios le desagradan. ¿Entiendes? Fíjate vos lo que dice Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así dice acá la palabra. Yo habito en las alturas y en santidad. Pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los oprimidos. Dios viene al que se quiebra. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo cree que Dios se te acerque si vos no querés cambiar? Si vos no querés dejar de lado la mentira, el chisme, el escarnecimiento, se llama eso. En mesa de escarnecedores no me voy a sentar. O sea, sentarme a sacar el cuero, ¿para qué? Si a eso a Dios no le agrada. Y si vos hablas estas cosas, la gente dice, vos sos un religioso. Vos estás equivocado acá en la China, muchacho. Porque yo sé, porque ya esta gente entra así, porque yo sé que muchos me van a condenar, los religiosos en particular. Está bien que seamos religiosos, hermano. Porque es preferible cumplir la palabra de Dios que seguir las instrucciones de una persona que se va al infierno. ¿Me entienden, mi hermano? A usted le dicen, ¿por qué usa la camisa cerrada hasta arriba? Es que yo no tengo nada que mostrar. A la que le tengo que mostrar, en este momento vive en Barranquera. La tuya vive ahí adentro. Y este es solo. Hasta el día que Dios decida darle una esposa. ¿Entiendes? Yo no tengo que andar con una ropa toda apretada, toda ajustada, que caminar un poquito y se raja todo. Y vos ves gente en el púlpito vestido como gente de la banderita de colores. O con una actitud militarizada. Y te mira con cara de malo. Ya te descubrí el pecado. Dice, andan buscando fantasmas donde no hay. Vamos a hablar la palabra de Dios, nada más. Acá está diciendo que habita con el humilde y con el sencillo. Y fíjate lo que dice Jesús. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hay un punto en que te cansas de soportar cosas. Te cansas de escuchar barbaridades, de ver barbaridades. De que muchas veces tenés que mirar por lado para evitar problemas. Callarte la boca para no discutir y dejar mal el testimonio de Jesucristo. O por no dejar mal a la persona que te presentó. Te meten la mano en el bolsillo. Te ningunean, te tienen de menos. ¿Por qué?
¿No tengo el mismo derecho que vos? ¿Acaso vos porque tenés 10 pesos más que yo, son más que yo? No. Vos comés y vas de cuerpo como yo. Entonces Jesús dice, vengan a mí los cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y luego dice el verso 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Fíjate lo que dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Amén. El manso es una persona obediente. ¿Pero a quién? A la palabra de Dios. Y humilde es la persona que reconoce que tiene limitaciones. Pero hay gente que no aprende esas cosas, no entiende, no agarra un diccionario, o por lo menos googlean el teléfono para saber qué es lo que significa esta palabrita. De corazón, o sea, su corazón, el corazón de Cristo era manso y humilde. Él era obediente a Dios, y era un hombre sencillo. Una vez yo contaba el relato histórico de un historiador que se llamaba Josefo. Y él decía que Jesús era un hombre de la calle, era un obrero. Le decían carpintero porque José era carpintero, pero él hacía todo tipo de trabajos, según la historia que relata este hombre, el historiador Josefo, que se encontraron en sus escritos. Y él decía que no tenía casa, era un indigente, comía donde podía y dormía donde le agarraba la noche. Y la Biblia lo relata así. No dice que Jesús estaba en la casa de María tomando mate y vino Pedro y le dijo, che, Jesús, vamos a predicarle a Sebastián. No decía eso. Andá y decirle a Miquea que prepare el lugar porque voy a ir con mis discípulos allí. Y cuando él llegaba, la multitud venía. Porque era un hombre humilde y la gente le amaba por su humildad. Él no era un tipo, un empresario, como todos le quieren hacer pasar como a él y a Pedro. El empresario de la pesca, Pedro. El cirujano estético, el doctor Lucas. ¿Entiendes? Todas mentiras de este evangelio de la prosperidad. Dice que eran hombres del vulgo, hablaban 3 idiomas básicos. El hebreo, que era el idioma del templo, el griego helenístico, que era para el comercio, y el galileo hebreo, que era entre ellos, porque vivían en Galilea. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que entender, como creyentes, que hacían que él sea un hombre normal. ¿Entiendes? A veces nosotros nos ponemos un saquito para estar más presentable. ¿Por qué? Porque esto es como cuando vos te vas a hablar con el gobernador. Te ponemos tu mejor ropita para hablar con el gobernador, porque es una persona en eminencia. ¿Cuánto más para Jesús? Pero hay veces, yo he visto hombres y mujeres en medio de la jungla que estaban en cuero y con un taparrabos y un sombrero de paja hecho a mano y una Biblia toda rota, y ahí predicaba el pastor. Y Dios salvaba almas a través de ese hombre. Y no existía gente como hay hoy que dice, usted para ser un verdadero cristiano tiene que cambiar su modo de vestir, su modo de calzar, su modo de hablar, tiene que cambiarse esa barba, afeítesela. Las mujeres tienen que usar pelo largo. No, ahí no hay distinción. Ahí preocupa la salvación del alma. La Biblia enseña así. Y luego dice acá, y hallará descanso el alma de ustedes. ¿A dónde apunta Jesús? A que tu alma se salve del infierno. Y luego dice el verso 30 para cerrar, porque mi yugo es fácil y liviana mi carga. Amén. Y es simple, usted abre su corazón para Jesús y Él viene a tu corazón. Así seas un pastor, así sea lo que vos quieras, a mí no me importa. Porque todos los títulos van a fenecer cuando vos te mueras. Pero Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere que dejes de andar de chisme en chisme. Llevando el chisme acá, el chisme allá, para poder acomodarte con los codos y con la lengua, y caminás con la lengua por los pasillos de las iglesias, para que todos vean lo buen tipo que sos vos. Porque yo te vengo a avisar para que no te vengan a joder esa gente. Y sin embargo, Jesús dice así, sean mansos y humildes, como soy yo, para que haya descanso. Usted no se imagina lo lindo que es andar todo el día tranquilo,
Puede haber 30 millones de problemas, porque hay. Pero vos tenés paz en tu corazón y cuando viene el problema, vos le estás mirando el problema y decís, Señor, yo te entrego esta mochila. Esta es tuya, Jesús. La cuelgo en la cruz del Calvario. Estoy cansado de este problema, Señor. Este tipo me tiene aburrido, te lo entrego en tus manos. Esta mujer no quiere cambiar, te la entrego en tus manos, porque el que le va a cambiar es Jesús. Amén. El Espíritu Santo va a venir y va a hacer la tarea que a Él le toca, que es cambiar las almas. Nosotros podemos poner todas las leyes que quiera, pero realmente el que cambia es Jesús. Amén. Hay gente que dice, yo le voy a enseñar. Vos no vas a enseñar nada. Vos no sabés nada. Pablo decía, yo solo sé que no sé nada. Y Pablo era mucho más que nosotros todos juntos. Entonces, póngase en el lugar de Jesús. No, deje que Jesús haga como a Él le parece. Y Él dice, yo he venido para salvarlos. Amén. ¿De qué? La gente dice, ¿de qué me va a salvar? Jesús le va a salvar de ir al infierno por chismoso, por alcahuete, por ser una persona que produce disolución, por traer controversia, por traer dudas, por predicar un evangelio mentiroso que solo habla de las cosas buenas, de las cosas lindas, de las cosas hermosas. Andale de Caperucita Roja, loco. Pero no vayas a contar mentiras, contá lo que dice acá. Acá está diciendo, vos que eres un buen tipo, hacé como hace Jesús. Agarra tu cruz y llévatela. Señor, yo te sigo, a sol y sombra, a donde vos me digas. A mí me hubiese gustado quedar en el Chaco, pero al menos yo te llevo. Y bueno, yo acepté. Y a veces me decía, yo te llevo a tal lado. Bueno, y yo me iba con mi hijo. Nos hemos ido a muchos lugares, porque no solo en Ushuaia. Hemos estado en Formosa, hemos estado en Corrientes, en el interior. A nosotros no nos importa. Nos metimos en un monte una vez, 5 kilómetros dentro del monte del Chaco. Un infierno de mosquitos. Pero sin miedo. Porque el que tiene miedo, que no nazca, dice mi hija más chica. Mi hija más chica, Dios te bendiga mucho, hija Berenice. Dios te bendiga mucho, Dylan, a todas tus hermanas y a mi esposa. Entonces, ahí usted tiene que entender algo. Esto es para hombres. ¿Entiende? Mis hermanos pastores del ministerio de Siloé estaban allá en la selva de Bolivia, no había ni un foco triste, y en medio de la jungla, ahí estaban cantando. Yo subí el video a las redes, para que la gente vea que ahí nos llegan los apostolobos. Los que te dicen, te estás comiendo el diezmo y la ofrenda. Ahí llegan los hombres y las mujeres que desean morir por Jesucristo. Algo que a mí me impactó fue una vez un africano que decía, yo quiero morir para Jesús. Yo voy a decir, tú estás loco. Yo quiero ir a los lugares más peligrosos. Ahí quiero predicar. Ahí yo quiero salvar almas. Porque ahí hace falta hombres y mujeres de valor. Y yo dije, realmente tiene razón. No eran hombres simpáticos, pero eran hombres que te hablaban de Jesús. Y venía el Espíritu Santo y actuaba a través de ellos. Amén. Había un predicador que una vez fue a mi iglesia. Y yo era joven, dice, un hombre moreno, un negro, de la isla dominicana, se fue a predicar a la ciudad de ahí en Haití. Dice, Señor, ¿por qué tengo que ir allí? Ahí me van a comer, Señor. Yo quiero que te vayas ahí porque allá hay un grupo por el que estoy interesado y quiero que se salve. Entonces yo tomé un barco y me fui. Paré en un hotelcito, allá los hoteles, es como el sanitario, no hay nada. Entonces, al otro día me dijo, Señor, quiero que te levantes, te pongas a orar. Y empezó a orar. Y en esta mañana, Señor, yo te agradezco y te doy la gloria. Y hasta que vino la unción y le tomó. Ahora quiero que te vayas caminando bajo la unción. Y cuando la unción le tomó, él se fue y golpeó la mano en la casa del brujo de la tribu de Haití. Y le dijo, vengo a orar por tu vida. Porque dice Jesús que quiere salvar tu alma. Y el brujo le miró, pasa, mi hija está muriendo y no sé de qué. Y oró por ella. Y le dijo, espíritu de muerte, varón del cementerio, sal fuera en el nombre de Jesús. Y ella quedó sana en ese momento. Amén. Y toda la tribu se entregó a Cristo. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. Gloria. En la vida de los siervos de Dios. Pero no lo estamos haciendo. No estamos dedicando una vida de oración.
Hay una confusión en la palabra de Dios, decía un hermano, el hermano Juan Carlos Arrigan, donde han escrito, y este género sale con ayuno y oración, y él dice, no dice eso. La versión original dice, y este género sale con una vida de oración. Y es cierto, si usted es un hombre que no tiene una vida de oración, que usted va caminando por la casa, dice, Señor, gracias por esta carpeta, gracias por la Santa Cena. Y usted va a decir, pero esto es religioso. No, estoy agradecido a Dios por este momento. Gracias por la sanidad, Señor. ¿Cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Y usted va yendo y va orando y va clamando. Y Señor, te pido por este hombre, y te pido por él, porque el Espíritu Santo va a venir y te va a dar en tus pensamientos por quién tenés que orar. Y cuando te diste cuenta, pasaron 24 horas de oración. El guerrero de Dios ora parado. Amén. Camina y dice, Señor, y en esta hora le hago frente al diablo y le ordeno que suelte esa vida, suelta ese joven diablo, suéltalo ahora en el nombre de Jesús, porque el guerrero pelea contra el diablo. El hombre que dice, ya va a cambiar, ese hombre tiene miedo al diablo. Porque la gente te dice, yo no me meto con el diablo, así que él no tiene derecho a meterse conmigo. ¿Qué clase de hombre sos? ¿Qué clase de hombre sos? Un sensual. No quiere problema. Del día que aceptaste a Jesús hasta el día de hoy, vos sos el enemigo número 1 del diablo. Pero te tiene convencido. Pero cuando se encuentra con un convertido, tiembla. Y el convertido le resiste y el diablo huye. ¿Amén? Así dice la Biblia. Este es el mensaje que Dios me ha dado para este pueblo que está escuchando. Hay hombres y mujeres que quieren tener un encuentro con Jesús. Quieren ser ese hombre de oración, ese hombre de ayuno, ese hombre que levanta a los muertos, sana a los enfermos. Y esta es tu oportunidad. Esta es la oportunidad de que puedas entender que tienes que predicar un evangelio verdadero. Que no te tienes que sujetar a este tiempo donde todos venden el mensaje del evangelio. Este es el momento donde tienes que ser un joven que ora por quien sea y se tiene que mover la palabra de Dios a través de tu vida. Amén. Este es el momento. Llámalo al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, liga mi alma a ti para que yo pueda ser uno contigo. Y el Espíritu Santo va a venir y te va a atar a Él y nunca más te vas a separar. Y quién sabe dónde vas a terminar. Yo tengo un amigo allá, Dani Piedra, un peluquero. Y él es un hombre de Dios. Y él es un hombre llamado al ministerio. Y quién sabe dónde terminará este hombre algún día. Porque es un hombre comprometido con Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche. Para mí ha sido un honor poder predicar aquí desde el ministerio Misión Ushuaia, del ministerio Siloé. Que Dios les bendiga mucho.